Cuestiones judiciales, me parece que la justicia va a estar en el centro de la escena. Y va a estar en el centro de la escena por una multiplicidad de cosas, ¿no es cierto? En principio porque efectivamente en el Senado, en la Comisión de Acuerdos, se van a tratar 47, se están tratando de hecho desde esta mañana, pliegos para diferentes cargos en la justicia provincial y también federal. No sabemos cuáles van a ser los que lleguen al recinto, si es que alguno llega o si no llega ninguno. Lo más probable es además que Anabel Fernández Sagasti del Frente de Todos, Guadalupe Tagliaferri del PRO, sean reelectos como presidente y vice de la comisión. Esa que está reunida hoy, la Comisión de Acuerdos, que mañana va a escuchar, sin ir más lejos, los planteos para que Ana María Figueroa, que cumple 75 años en agosto, pueda prolongar su estadía en la justicia durante 5 años más. Busca un acuerdo para continuar en la Cámara de Casación Penal. Es una cámara que usted comprenderá muy importante, que tiene entre sus manos la resolución por caso en la causa Otesur Los Sauces, que es muy importante para Cristina Fernández de Kirchner. Pero mañana se trata el pliego en comisión. Veremos si hay plafón. Todo tiene que ocurrir antes del receso invernal y probablemente antes del cierre de listas, teniendo en cuenta que luego todo el mundo va a estar en campaña. Pero esta es una justicia que miramos, aunque no con suficiente atención. Hay otra que no miramos. Hoy hubo una protesta en el Palacio de Justicia, 4º piso, comandada por Piumato. Con Lourdes hemos venido marcando aquí que es algo que se repite semana tras semana, que es un banderazo por el pago y por el acuerdo salarial entre los judiciales y la Corte. Basta de atropello de la jefatura de gabinete. ¿Por qué? Le dicen a la jefatura de gabinete del Gobierno Nacional, la de Agustín Rossi, que ayer se lanzó como precandidato presidencial, que no le está girando los fondos que debe girarles para que finalmente lo que la Corte acordó con el gremio pueda ser plasmado en la realidad y pueda estar en el recibo de sueldo de los trabajadores. Y entonces se produce este banderazo que también genera dispersión, paraliza la tarea judicial, en un contexto donde, insistimos, la Corte tiene alta visibilidad, mucha exposición, pero no pasa la justicia por la Corte, que es la máxima instancia, la más relevante, la más importante y la que al final del camino termina alumbrando decisiones, por supuesto, muy trascendentes y que decantan, obviamente, en sentar jurisprudencia para todo el país. Miren lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Lo hemos dicho aquí más de una vez, pero pasa inadvertido si uno no lo pone en cifras. Lo dijo el presidente del Colegio de Abogados de la provincia, integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. 32% de los juzgados, de los cargos, mejor dicho, no juzgados, de los cargos judiciales de la provincia de Buenos Aires está vacante. O sea, 1 de cada 3 casilleros que tienen que ser llenados por parte de la política, de la justicia, están vacantes, porque la política no resolvió con los acuerdos que se requieren el nombramiento de todos y cada uno de ellos. Acá hay jueces, acá hay fiscales, acá hay brazos auxiliares de la justicia, todo lo cual ralentiza la decisión judicial. Sobre 2.180 cargos judiciales, más de 700 no tienen titulares. La gran mayoría de los puestos sin ocupar se tramita ¿dónde? En el Consejo de la Magistratura, que está en un virtual paréntesis. En la provincia, en la nación parece tomar velocidad, acelerar. De hecho, hay una acordada muy importante mañana, donde se espera en un plenario en el Consejo de la Magistratura que se tomen decisiones relevantes. Por caso, sobre el juez Bento, juez con competencia electoral, juez federal de la provincia de Mendoza, cuyo caso hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones con la propia Lourdes. Ahora, efectivamente acá hay una justicia que no estamos mirando, que es la justicia que imparte decisiones que afectan al conjunto mayoritario de la sociedad que se choca con la justicia por un delito penal, por una situación familiar, por un sucesorio, por una usurpación, por un conflicto comercial, y que no es Comodoro Pi, el delito federal, la trata de personas, lavado de activos, la corrupción, lo que más importa a la política. En todo el país, en 40% de los cargos está vacante
o está subrogado por otro juzgado o por otro magistrado. Es alarmante. Después le pedimos celeridad. Sobre un esquema judicial de personas que no han ampliado la presencia ni la participación de los brazos auxiliares al ritmo del crecimiento de las demandas, de los planteos judiciales. Es decir, probablemente un juez de familia en muchos lugares del interior del país tenga el mismo personal que hace 20 años, pero tenga 4 o 5 veces más casos de los que tenía hace 20 años. Algo parecido a la justicia comercial. Y eso no lo estamos viendo. Me contaba alguien que hay pericias psicológicas, psiquiátricas de personas a punto de ser condenadas, cuya fecha para poder hacerlo es el 2025. ¿Se entiende? Hay alguien que tengo que saber cuál es su perfil psiquiátrico o psicológico y aquel que lo tiene que hacer me dice tengo turno para hacerlo en 2025 y yo soy juez. ¿Qué hago? ¿Lo mantengo en prisión preventiva indefinidamente? ¿Lo libero sin saber ese perfil y pueda volver a delinquir? Esa justicia que no miramos es la que la sociedad pide a gritos ser reformada, mucha más que cualquier otra. Reformada en el sentido de agilizarla, modernizarla, transparentarla, dotarla de instrumentos, de recursos, de presupuesto. Hay muchos que a la justicia, incluso esa justicia, que es la mayoritaria, no quieren ir a trabajar por el descalce que tiene de ingresos. Trabajando en un bufete de abogados ganan 2, 3 y hasta 10 veces más que lo que le puede pagar el Estado para que haga esa tarea esencial que otro no puede hacer. Y acá hay un tema que no es menor, porque todo el mundo dice tienen que pagar impuesto a las ganancias. Sí, claro, ¿sobre qué salarios? Porque además no pueden tener empresas, no pueden tener un restaurante, no pueden tener una sociedad con alguien, un emprendimiento comercial. La política lo puede tener, el que da clases puede tenerlo. Solo pueden dar clases, nada más que eso. Pero toman decisiones que afectan el patrimonio de personas, la libertad de personas, todo el tiempo expuestos. Yo creo que esa justicia que no miramos la tenemos que empezar a mirar. Ojalá sirva de alerta y de advertencia. También como el sistema penitenciario. El sistema penitenciario que tiene que ser rediseñado, tiene que ser una vez más puesto en prioridad. Miren los datos respecto a los ciudadanos extranjeros que están dentro de ese sistema penitenciario federal que cobija a más de 11.000 presos en todo el país. Las cárceles albergan casi 2.000 extranjeros. De los 11.000, casi el 20% son extranjeros. 54,5% está con prisión preventiva. 45,4% está condenado. Esto debería invertirse, porque la prisión preventiva es una semiplena prueba de culpabilidad, pero muchos terminan siendo liberados o no encontrados culpables o sobreseídos y por consecuencia después van y activan recursos contra el Estado para que les pague por lo que no debió suceder. Y de los 11.500 internos del sistema penitenciario, más de 1.900, insisto, son ciudadanos extranjeros. ¿Esto da cuenta de que haya una mirada especialmente dura para con el extranjero respecto al nacional o es parte de la realidad que cobija fenómenos como el narcotráfico y demás, donde la participación de extranjeros es muy importante? No lo sabemos. En todo caso, lo que sí está claro es que el sistema federal, así como está atestado. En muchos casos hay hacinamiento. Las condiciones no son buenas. No se construyen cárceles. Pero todo el mundo quiere más gente en prisión. Quiere que se combata el delito. Quiere mano dura. Quiere que no entren por una puerta y salgan por la otra. Bueno, las dos cosas no podemos hacer. Ojalá empecemos a pensarlo. Y sabiendo siempre que el que entra a un penal algún día sale. Y la única vejación a la que tiene que ser sometido es la privación de la libertad, ninguna otra. Privación de la libertad, no más que eso.